Hoy entramos en un misterio que inquieta profundamente el corazón humano. Un misterio que el propio Jesús permitió que fuera comprendido con más claridad por medio de las revelaciones de la divina misericordia. ¿Los muertos se ven después de la muerte? ¿Ellos se reconocen? ¿Se reencuentran? ¿Permanecen conscientes? ¿Cuántas veces surge esta pregunta en silencio ante una ausencia, ante una tumba cerrada, ante un amor interrumpido por la muerte? Jesús reveló a Santa Faustina que la muerte no apaga el alma ni disuelve la conciencia. Ella no es un vacío, es un pasaje. Y aquello que muchos prefieren no encarar, el Señor quiso revelar. Después de la muerte, el alma despierta plenamente a la verdad. Esta reflexión no nace de la imaginación humana, se apoya en la palabra de Dios iluminada por las revelaciones de la divina misericordia, que muestran con claridad lo que sucede cuando el alma atraviesa el límite del tiempo. Por eso, antes de responder si los muertos se ven, necesitamos encarar una pregunta aún más fundamental. ¿Qué sucede en el exacto instante de la muerte? Jesús permitió que Santa Faustina comprendiera algo que muchos ignoran. La muerte no es un adormecer del alma, es un despertar definitivo. En el instante exacto en que el cuerpo deja de respirar, no horas después, no en el funeral, el alma se separa del cuerpo y entra inmediatamente en el reino espiritual. La Escritura confirma aquello que el Señor le reveló. El polvo vuelve a la tierra de donde vino y el espíritu retorna a Dios que lo dio. El ser humano no es solo materia, él es alma, y cuando el cuerpo muere, el alma continúa viva, consciente y despierta. En el diario, Jesús muestra a Santa Faustina que no existe neutralidad después de la muerte, no existe espera indefinida, no hay estado confuso, no hay una segunda oportunidad para elegir. El alma entra inmediatamente en su destino eterno. El propio Cristo, en el Evangelio, reveló esta verdad al hablar de dos hombres que murieron el mismo día. Ambos dejaron este mundo, pero ninguno de ellos perdió la conciencia. Uno fue acogido, el otro despertó en tormento, no en confusión, no en inconsciencia, sino en sufrimiento consciente. Esto revela algo perturbador y al mismo tiempo absolutamente verdadero. La eternidad no transforma el alma, la revela. Jesús mostró a Santa Faustina que después de la muerte, la verdad se impone sin velos. Aquello que fue ignorado en vida se vuelve imposible de negar. La palabra de Dios hace eco de esta revelación. Estar ausente del cuerpo es estar presente ante el Señor. Para los que vivieron unidos a la misericordia de Cristo, esto es promesa. Para los que la rechazaron, esto es advertencia. Después de la muerte, no se reconsideran decisiones, no se corrigen caminos, no se renegocia la verdad. El alma entra en la eternidad tal como se encuentra. Jesús mostró a Santa Faustina que, en ese momento, el alma pasa a ver con claridad absoluta, o la luz que acoge o la oscuridad que separa. Nadie permanece en estado neutro, o el alma es envuelta por la presencia de Dios o experimenta la soledad terrible de la separación. El reino invisible no es simbólico, es real, más real que este mundo, porque no pasa. Y Jesús advirtió por medio de las revelaciones de la divina misericordia que todo ser humano camina inevitablemente hacia ese encuentro, no para asustar, sino para salvar. Porque aquello que sucede después de la muerte depende directamente de cómo el alma responde ahora a la misericordia. Si esta revelación está tocando su conciencia, no la ignore. Suscríbase al canal Revelaciones de Santa Faustina. Deje su comentario y comparta este video con alguien que necesite reflexionar seriamente sobre la eternidad. Jesús reveló a Santa Faustina una verdad que confronta directamente una de las más grandes ilusiones espirituales de nuestro tiempo. No todas las almas caminan hacia el mismo destino después de la muerte. La divina misericordia es infinita, pero no anula la libertad humana. Por eso el Señor dejó claro que la eternidad no es un lugar único donde todos llegan indistintamente. No existe un destino universal. No existe una sala de espera espiritual. No existe un tiempo extra para decidir después de la muerte. Hay solo dos realidades eternas. Y esa separación no comienza después,
se revela en el instante de la muerte. Jesús hizo que Santa Faustina comprendiera que cuando el alma atraviesa el umbral de la eternidad, es conducida exactamente hacia donde su elección interior la llevó durante la vida. El propio Cristo, en el Evangelio, reveló esta verdad al hablar de dos hombres que murieron el mismo día. Ambos dejaron este mundo, pero sus destinos fueron completamente diferentes. Uno fue conducido al reposo, el otro abrió los ojos en tormento. No en confusión, no en inconsciencia, sino en sufrimiento consciente. Esto revela algo perturbador y al mismo tiempo absolutamente verdadero. La eternidad no transforma el alma, la revela. Jesús mostró a Santa Faustina que después de la muerte no existe travesía entre los destinos eternos. La decisión tomada en el tiempo se vuelve definitiva en la eternidad. El Evangelio revela que entre los dos estados existe un abismo infranqueable, un límite que nadie puede cruzar. Esa separación no es solo espacial, es espiritual. De un lado, la luz, la presencia de Dios, la comunión, la paz que no se rompe. Del otro, la ausencia de Dios, la pérdida definitiva de la esperanza, el peso del arrepentimiento sin posibilidad de retorno. Jesús permitió que Santa Faustina comprendiera que el cielo no es solo un lugar bonito, sino una realidad de comunión. Las almas justas no están solas, son acogidas, reconocidas, reunidas. La propia Escritura confirma esto cuando afirma repetidamente que los justos al morir son reunidos con su pueblo. Esto no es poesía, es revelación espiritual. Ya para los que rechazan la misericordia, no hay reunión, no hay acogida, hay separación. Jesús reveló en el diario que el infierno es real, y el mayor sufrimiento allí no es solo el fuego, sino la conciencia eterna de haber rechazado el amor cuando estaba disponible. La gran separación no es justa, es consecuencia. Dios no fuerza a nadie a amarlo, pero respeta profundamente la decisión de quien lo rechaza. Por eso la pregunta no es si esa división existe, existe. La pregunta es, ¿de qué lado de la eternidad será encontrada su alma? Cada respiro acerca al ser humano a ese momento, cada decisión moldea el destino eterno. Jesús advirtió a Santa Faustina no para condenar, sino para despertar a las almas adormecidas. Porque mientras hay vida, hay misericordia, pero después de la muerte, solo hay verdad. Ahora tocamos el punto que tantas almas llevan en silencio en el corazón. Jesús permitió que Santa Faustina comprendiera algo que consuela, pero que también exige verdad. Las almas justas no entran en la eternidad como extrañas unas de otras. En el cielo no existe el anonimato, no existe el olvido, no existe la disolución de la identidad. El Señor reveló a Santa Faustina que el alma al entrar en la gloria mantiene su conciencia, su identidad y su capacidad de reconocer, ahora purificadas e iluminadas por la verdad. Esto no es imaginación humana, se cohere con lo que el propio Cristo reveló en el Evangelio. Cuando Jesús se transfiguró ante sus discípulos, dos figuras aparecieron a su lado. No eran sombras indefinidas, no eran fuerzas abstractas, eran reconocibles, eran reales. Esto confirma algo profundamente serio. En el cielo, las almas se conocen. Jesús mostró a Santa Faustina que el cielo no es un lugar de almas sueltas y silenciosas, sino una comunión viva. Allí, cada alma sabe quién es el otro, y sabe por qué están allí. La Escritura describe esta realidad como una asamblea viva, consciente y reunida. Una multitud incontable, formada por personas reales, de historias reales, ahora purificadas. El Señor reveló en el diario que en la eternidad el alma no pierde su memoria, sino que es liberada del dolor. Aquello que en vida estaba herido, confuso o incompleto, se vuelve claro y pleno. Por eso los justos se ven, se reconocen, se alegran juntos. No existe la envidia, no existe la comparación, no existe el miedo a la pérdida. Jesús hizo que Santa Faustina comprendiera que en el cielo el amor no disminuye, se expande. El alma no ama menos a las personas que amó en la tierra, las ama de forma más pura, más libre y más profunda. La palabra confirma esta revelación cuando dice que en la eternidad conoceremos plenamente, tal como fuimos plenamente conocidos.
Esto significa que los lazos espirituales no se borran, los vínculos en Cristo no se rompen, la comunión no termina con la muerte. Sí, los justos reencuentran a aquellos que caminaron con ellos en la fe. Sí, reconocen a aquellos que fueron unidos por la gracia. Sí, celebran juntos la victoria de la misericordia. Pero aquí surge una verdad que Jesús no permitió que fuera ocultada. No existe reencuentro fuera de Cristo. La reunión eterna ocurre solo entre aquellos que estuvieron unidos por la gracia, aún en vida. Por eso el Señor advirtió a Santa Faustina: no basta desear el reencuentro, es preciso vivir de modo que sea posible. El cielo no es solo un lugar de llegada, es una comunión preparada para aquellos que respondieron a la misericordia. Y esa respuesta no sucede después de la muerte, sucede ahora. Esta es la parte que muchos evitan escuchar, pero Jesús no permitió que Santa Faustina la ignorara, porque la misericordia solo se comprende plenamente cuando la verdad no es ocultada. El Señor reveló que el infierno no es un estado de inconsciencia ni un borrado del alma, es un estado de conciencia plena, separado de Dios. Cuando Jesús describió la condición del alma condenada, habló de alguien que ve, que habla, que recuerda, que sufre y que comprende, demasiado tarde, la gravedad de sus decisiones. Esto revela algo estremecedor. El alma condenada continúa consciente después de la muerte. Sabe quién es, sabe dónde está, sabe lo que perdió. Jesús permitió que Santa Faustina comprendiera que el mayor tormento del infierno no es solo el sufrimiento sensible, sino la conciencia eterna de haber rechazado la misericordia cuando estaba disponible. Pero surge la pregunta: ¿esas almas se ven? ¿Tienen conciencia unas de otras? El Señor reveló que el infierno no es comunión, pero eso no significa ausencia total de percepción. Las almas condenadas no pierden su capacidad de percibir la realidad espiritual a su alrededor. Saben que no están solas, perciben la presencia de otras almas, pero esa percepción no genera consuelo, no hay reencuentro, no hay abrazo, no hay reconocimiento que alivie. Jesús mostró a Santa Faustina que en el infierno la conciencia del otro intensifica el tormento, porque allí no existe el amor, solo el aislamiento interior. La Escritura describe este estado como tinieblas exteriores, donde hay llanto y rechinar de dientes. Ese rechinar no es solo dolor, es revuelta, endurecimiento y desesperación. El Señor reveló en el diario que tras la condenación no existe arrepentimiento verdadero, existe solo el remordimiento. Y el remordimiento no salva. Las almas condenadas continúan rechazando a Dios, incluso ante la verdad revelada. Ven lo que perdieron, pero no desean someterse al amor que despreciaron. Por eso, si hay percepción de otras almas, no genera unión, sino horror. No genera consuelo, sino desesperación compartida. El infierno no es una reunión, es una separación eterna. Jesús permitió que Santa Faustina viera el infierno, no para asustar, sino para advertir, porque mientras hay vida, aún hay misericordia, pero después de la muerte, no hay retorno. Esta revelación no fue dada para alimentar el miedo, sino para despertar la responsabilidad, porque nadie llega al infierno por casualidad, se llega por rechazo consciente de la gracia, y el Señor no desea que ninguna alma experimente esa realidad, pero respeta profundamente la libertad humana. Esta es una de las preguntas más delicadas y también una de las más cargadas de ilusiones. Jesús permitió que Santa Faustina comprendiera algo que confronta directamente muchas ideas populares. Las almas que ya atravesaron la eternidad no viven observando la tierra. Es natural que el corazón humano desee creer que aquellos que amamos continúan acompañándonos, observando nuestras luchas, nuestras lágrimas y nuestras victorias. Pero el Señor reveló que esa imagen, aunque confortante para algunos, no corresponde a la verdad espiritual. En las revelaciones de la Divina Misericordia, Jesús dejó claro que el alma, después de la muerte, no permanece volcada hacia el mundo, sino que se dirige totalmente hacia la realidad eterna en la que se encuentra. La Escritura confirma esta verdad cuando advierte con firmeza que el ser humano no debe intentar comunicarse con los muertos, ni buscar señales de ellos. Esto no es protección exagerada, es misericordia.
Jesús explicó a Santa Faustina que intentar atravesar el velo entre los vivos y los muertos abre espacio para el engaño, no para la verdad. El alma humana no fue creada para vivir entre dos mundos. Muchos citan la imagen de una nube de testigos como si eso significara que los muertos observan cada paso de los vivos. Pero el Señor reveló que esa testimonio no es vigilancia, es ejemplo. Las almas justas testifican por la forma en que vivieron, no por el hecho de estar asistiendo a la vida terrenal. Jesús permitió que Santa Faustina comprendiera algo profundamente consolador. Si las almas que están en el cielo estuvieran atadas a los dolores de la tierra, el cielo no sería cielo. La palabra afirma que en la gloria Dios enjuaga toda lágrima. No hay luto, no hay angustia, no hay sufrimiento. ¿Cómo sería posible que las almas glorificadas acompañaran cada caída, cada tragedia, cada dolor de los que aún caminan en la tierra? Por eso el Señor reveló que los santos en el cielo no viven mirando hacia abajo, sino contemplando el rostro de Dios. Su alegría es plena, porque su atención está totalmente unida al Creador. Y en cuanto a las almas que están alejadas de Dios, su condición no les permite acompañar la vida de los vivos, están encerradas en su propia realidad de separación. Jesús fue claro al revelar a Santa Faustina, no son los muertos los que nos acompañan, es Dios quien nos sostiene. No necesitamos la vigilancia de parientes fallecidos, no necesitamos la protección de almas desencarnadas, tenemos algo infinitamente mayor. La presencia viva de Dios, la acción del Espíritu Santo, la misericordia que actúa aquí y ahora. Por eso el Señor advirtió, no intente buscar señales del más allá, no intente interpretar sueños, voces o supuestos mensajes. La verdadera seguridad del alma no está en mirar a los muertos, sino en confiar en el Dios vivo. La eternidad no se construye con curiosidad, se construye con fe, obediencia y confianza. Aquí tocamos una de las preguntas más íntimas del alma. Jesús permitió que Santa Faustina comprendiera algo que va más allá del simple reencuentro. En la eternidad, el alma no pierde su memoria, sino que es purificada. Muchos se preguntan en silencio, ¿recordaré a quien amé? ¿Reconoceré a mi hijo, a mi esposo, a mis padres? ¿Sabré quiénes fueron para mí? El Señor reveló que Dios no destruye la identidad del alma al salvarla, la restaura, la eleva, la libera de aquello que la hería. La memoria humana en esta vida es imperfecta, carga dolores, culpas, arrepentimientos y confusiones. Pero Jesús mostró a Santa Faustina que en la eternidad la memoria es iluminada por la verdad. Nada de lo que fue vivido en Dios se pierde, nada de lo que fue unido por la gracia se borra. La Escritura confirma esta revelación cuando afirma que en la vida eterna conoceremos plenamente, tal como fuimos plenamente conocidos. Esto significa claridad total, conciencia sin sombras, amor sin miedo. Los justos se reconocen porque continúan siendo quienes son, ahora purificados. Reconocen sin apego desordenado, aman sin posesividad, recuerdan sin sufrimiento. Jesús explicó a Santa Faustina que en el cielo no existe el olvido forzado, sino la liberación interior. Aquello que causaría dolor eterno simplemente ya no hiere. Y entonces surge la pregunta más difícil. ¿Qué sucede con la memoria de aquellos que amamos y que no respondieron a la misericordia? El Señor reveló algo profundamente serio y al mismo tiempo consolador. En la eternidad, el alma justa confía plenamente en la justicia y la misericordia de Dios. Esto significa que no vive atormentada por pérdidas ni prisionera de lutos eternos. Su corazón está completamente alineado con la verdad divina. La palabra revela que las realidades antiguas no causan más sufrimiento, no porque la vida haya sido borrada, sino porque todo ha sido colocado en su debido lugar. Jesús hizo que Santa Faustina comprendiera que el cielo no sería cielo si en él existiera angustia continua. Por eso, la memoria es curada, el amor es purificado, y el alma encuentra descanso total. Nada de lo que fue santo se pierde, nada de lo que fue entregado a Dios es desperdiciado. La eternidad no roba la historia humana, la transforma. Y este es uno de los mayores milagros de la misericordia. Dios no solo salva el alma del pecado, la salva del dolor eterno.
Hasta aquí, Jesús permitió que Santa Faustina comprendiera que los justos se ven, se reconocen y conservan su identidad en la eternidad. Ahora, el Señor profundiza aún más esta verdad y revela cómo será ese reencuentro. Porque el cielo no es una continuación mejorada de la vida en la tierra, no es un escenario emocional construido por nuestros recuerdos, es el reino de Dios en su plenitud. Jesús mostró a Santa Faustina que el cielo es un reino, no un refugio sentimental. Es el lugar donde todo converge hacia la presencia de Dios. Por eso, el reencuentro en el cielo no ocurre de forma aislada, como si cada alma estuviera preocupada solo por encontrar a sus seres queridos. Ocurre dentro de una comunión mayor, donde todos están unidos en el mismo amor. La palabra describe esta realidad como una multitud incontable reunida ante el trono de Dios. No dispersa, no silenciosa, sino viva, consciente y unida. Jesús reveló en el diario que en aquel momento nadie se siente perdido en la multitud. Por el contrario, cada alma experimenta la alegría de finalmente pertenecer plenamente. El reencuentro en el cielo no es solo con aquellos que amamos en la tierra, es con todos aquellos que fueron alcanzados por la misericordia. Allí se reencuentran aquellos que oraron por nosotros sin que lo supiéramos, aquellos que ofrecieron sacrificios escondidos, aquellos que sembraron el bien en silencio. Cada encuentro es una revelación de la acción de Dios en la historia. Jesús explicó a Santa Faustina que en el cielo las relaciones humanas dejan de estar marcadas por la posesión, los celos o la dependencia. No porque el amor disminuya, sino porque se purifica. Las almas continúan amándose, continúan reconociéndose, pero ahora aman en Dios y no solo unas a otras. Por eso no existe competición, comparación o miedo a la pérdida. Todo es unidad. El Señor reveló que incluso los lazos más fuertes de la tierra, como el matrimonio, dan lugar a una comunión aún más profunda. No porque dejen de tener valor, sino porque son elevados a un nivel que el mundo no puede ofrecer. Y hay algo aún más impresionante. Jesús es el centro de todo reencuentro. Ninguna alegría está separada de su presencia. Cada abrazo, cada reconocimiento, cada reencuentro sucede ante el Cordero. Por eso, el cielo no es un conjunto de reencuentros individuales. Es un único gran encuentro eterno con Dios del cual todos los reencuentros forman parte. Jesús permitió que Santa Faustina comprendiera que en aquel momento todo tendrá sentido. Cada pérdida, cada despedida, cada lágrima derramada en la tierra, nada fue en vano. El reencuentro eterno no termina, no se interrumpe, no se deshace, porque en el cielo la comunión no conoce separación. Después de todo lo que ha sido revelado, Jesús permitió que Santa Faustina comprendiera algo decisivo. Estas verdades no fueron dadas para satisfacer la curiosidad espiritual, sino para provocar la conversión. Saber que las almas permanecen conscientes, que los justos se reencuentran, que los condenados sufren separados, que la eternidad es real, todo eso pierde sentido si la vida no cambia. El Señor reveló que muchos escuchan verdades eternas como si fueran historias distantes, cuando en realidad están contando su propio futuro. Cada ser humano está caminando, paso a paso, en dirección a la eternidad, no como posibilidad, sino como certeza. Jesús hizo que Santa Faustina comprendiera que el tiempo es un don misericordioso. Mientras hay tiempo, hay elección. Mientras hay vida, hay conversión. La muerte no llega avisando, no negocia, no espera. Por eso, el Señor advirtió: no viva como si tuviera el control sobre el mañana. La palabra hace eco de esta revelación cuando afirma que es mejor reflexionar sobre la muerte que ignorarla, porque enseña el valor de la vida. Jesús mostró a Santa Faustina que muchos desean el cielo, pero no viven como ciudadanos del cielo. Esperan reencuentros eternos, pero posponen la decisión que los haría posibles. La eternidad no comienza después de la muerte. Comienza ahora, en las elecciones diarias. Cada vez que el alma rechaza la misericordia, se endurece. Cada vez que acoge la gracia, se acerca a la luz. El Señor fue claro al revelar que no existe otro camino para el reencuentro eterno, sino Él mismo.
No son buenas intenciones, no es religiosidad superficial, no es comparación con los otros, es conversión verdadera, entrega sincera, confianza total en la misericordia. Jesús reveló a Santa Faustina que muchos creen en Él, pero pocos le pertenecen verdaderamente, y la eternidad será el espejo de esa verdad. Por eso, quien ya ha respondido a la misericordia no puede vivir distraído, no puede vivir como si este mundo fuera definitivo. La vida cristiana no es turismo espiritual, es preparación. Cada actitud, cada palabra, cada elección resuena en la eternidad. El Señor advirtió que muchas almas se pierden no por odio a Dios, sino por postergación, por dejar para después, por creer que siempre habrá tiempo. Pero el tiempo termina, y cuando termina, solo permanece aquello que fue entregado a la misericordia. Después de revelar estas verdades, Jesús hizo que Santa Faustina comprendiera algo que no puede ser ignorado. El conocimiento de la eternidad aumenta la responsabilidad del alma. Quien escuchó ya no puede fingir que no sabe. Quien comprendió ya no puede vivir como antes. El Señor reveló que muchos desean la misericordia en el momento de la muerte, pero rechazan la misericordia durante la vida. Y eso es una ilusión peligrosa. La misericordia no es un recurso de emergencia, es un camino. Jesús dijo a Santa Faustina que en el momento final el alma verá su vida entera a la luz de la verdad, no como Dios la ve, sino como ella misma la verá, sin máscaras, sin excusas, sin autoengaño. Y entonces quedará claro si vivió para Dios o solo habló de Él, si confió en la misericordia o solo la pospuso, si eligió la vida eterna o si la cambió por las distracciones del mundo. El Señor advirtió que muchos creen que tendrán tiempo para arrepentirse después, pero la muerte no concede tiempo, revela lo que ya fue elegido. Por eso, Jesús pidió a Santa Faustina que anunciara incansablemente: ahora es el tiempo de la misericordia, no mañana, no después, no cuando todo esté resuelto. Ahora, cada acto de perdón, cada confesión sincera, cada regreso humilde al corazón de Dios es un paso concreto en dirección al reencuentro eterno. El Señor reveló que nadie se pierde por ser débil, se pierde quien se niega a confiar, y nadie se salva por mérito propio, se salva quien se lanza a la misericordia. Por eso, Jesús no reveló estas verdades para causar miedo, sino para despertar a las almas. Aún hay tiempo, aún hay gracia, aún hay misericordia abierta, pero no permanecerá abierta para siempre. El reencuentro eterno es real, la comunión de los justos es real, la vida después de la muerte es real, y la decisión está siendo tomada ahora, en silencio, en el corazón de cada uno. Si esta revelación ha tocado su corazón, no permanezca en silencio. Suscríbase al canal Revelaciones de Santa Faustina, dele me gusta a este video, deje su comentario y comparta con alguien que necesite reflexionar sobre la eternidad. Ahora es el tiempo de la misericordia.